La fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, como ya hemos estado oyendo, seguro que conocéis, son dos enfermedades un tanto peculiares, pero peculiares y además que han levantado mucha polémica desde un primer momento, porque ya... han levantado mucha polémica, porque, sobre todo para nosotros los médicos, porque nos encontrábamos con pacientes que venían y el único hallazgo que nos contaban era un dolor generalizado, una fatiga extrema y nada más, no encontrábamos nada más. Entonces esa ha sido una cuestión bastante difícil de aceptar por parte de los médicos, porque parece que siempre tenemos que saber el porqué de las cosas. Si nos hacemos un poquito de historia, nos tendríamos que ir hacia primero de 1980 o así, cuando se empieza a hacer unos intentos de definición. ¿En base a qué? Queremos clasificar, son intentos de clasificar, intentos de comprender a aquellos pacientes que venían contándonos esos síntomas y que no encontrábamos una lesión estructural que pudiéramos comprender. Estos pacientes nos contaban un dolor generalizado, crónico, normalmente que afectaba al sistema del aparato locomotor, junto con un cansancio y una fatiga muy evidentes, rigideces articulares, trastornos del sueño y todo conllevaba a una depresión. A partir de ahora, la incidencia, la prevalencia, el diagnóstico, todo eso el doctor Blenger ya lo ha estado explicando y yo no me voy a meter más. Nosotros nos vamos a basar en lo que se siente, en el tiempo es en que no sabemos qué hacer. No es que no sepamos qué hacer, sino en ese tiempo que no podemos hacer nada. En esas horas, que parece que tengan 90 minutos, porque se nos hacen interminables. ¿Y en qué vamos a hacer para mejorar nuestra mala calidad de vida? ¿No? Cuando viene un paciente a la consulta, le haces una serie de pruebas que no sale nada, lo exploras, le haces una historia clínica y al final le dices, usted tiene una fibromialgia, o usted tiene una fatiga crónica. Seguramente el paciente lo primero que dice es, ¿por qué yo? Y uno empezará a hacerse todos un árbol genealógico de su familia. Mi padre tenía esto, mi madre tenía lo otro, ¿por qué lo he tenido que tener yo? Y la pregunta seguramente no es esa la que se debe de hacer, sino ¿qué puedo hacer a partir de ahora? Y lo que se puede hacer a partir de ahora, lo primero es coger las riendas de su vida. El paciente con un problema crónico, una fibromialgia, una fatiga crónica, tiene que coger las riendas de su vida. Para ello, una de las primeras, facetas que hay que hacer es tener una información real. Y el problema que tenemos con la información real es que no hay una información bastante desarrollada del por qué aparecen estos síntomas, ni la fibromialgia ni la fatiga crónica. De todas formas, lo que, como decía antes Mercedes Belenguer, tenemos que tener en cuenta que hay una puerta abierta y que podemos tener a nuestra disposición una serie de herramientas que nos van a poder llevar nuestra vida adelante, que no tenemos que pararnos, podemos ir poco a poco avanzando. Para ello, lo que tenemos que hacer es una serie de abordajes, tenemos que abordar esos síntomas. Y el abordaje siempre tiene que ir dirigido, por una parte, a disminuir el dolor y por otra parte, a mejorar tanto las alteraciones del sueño como las alteraciones del estado de ánimo y también la fatiga. Tenemos estrategias farmacológicas y estrategias no farmacológicas. Pero antes de empezar a dar antes de desarrollar estas ideas, tenemos que tener en cuenta lo mismo, la información. La información es muy importante. Los pacientes que tienen una enfermedad crónica deben de tener información de lo que es el proceso que están sufriendo y a la vez también tener información de qué estrategias son las más adecuadas para disminuir los síntomas que más les están afectando. Entre las estrategias farmacológicas, pues tenemos lo que ha estado comentando antes el doctor Balaguer, está todo lo que es la farmacología. Hay muchos tratamientos, infinitos de tratamientos. Y a nadie le gusta tomar pastillas,
Pero hay veces que el empezar a dar un tratamiento farmacológico es el punto de partida, es el pistoletazo de partida para empezar a hacer otra serie de actividades que a lo largo de nuestra vida nos van a ayudar, seguramente mucho más que la pastillita, pero en un primer momento, en muchas ocasiones, hay que tomar una medicación. Como ha dicho el doctor Belenguer, hay muchas. Tenemos una gran farmacopea y muchas veces está en el cajoncito ese que hay en la esquina del mueblecito del comedor, en el armarito que hay en el cuarto de aseo, que uno va y coge. O hay prescripciones que te lo dice pues gente conocida, como puede ser el frutero, la vecina. Todo eso son cosas que no se deben hacer ni en estos síndromes que estamos tratando hoy ni en nada. Hay que acudir al médico. El médico hace una prescripción de los tratamientos que son necesarios. Con los tratamientos también, los que estamos tratando patología de dolor crónico, tenemos, digamos, la manía de dar muchos fármacos y eso a la gente le asusta mucho. En general, cuando estás tratando dolor crónico o algún otro, la fatiga crónica, es que tiene poca respuesta al tratamiento farmacológico, por eso me estoy dirigiendo ahora más a lo que es la fibromialgia. Solemos empezar por los fármacos más sencillos, más del día a día, y poco a poco los vamos complicando. Y también empezamos siempre con dosis pequeñitas, porque una de las cosas que hacemos es que solemos dar varios tipos de fármacos, siempre a dosis pequeñitas, fármacos que se complementan, de forma que los efectos de uno potencian los efectos del otro, de los otros tratamientos. A la hora de dar un tratamiento farmacológico no hay que hacerlo al tuntún, sino hay que tener en cuenta una serie de parámetros. Primero es ver la importancia relativa que tiene el síntoma ese que queremos tratar, porque ya hemos visto que no hay una etiología. Vamos a dar un tratamiento sintomático. Entonces, ¿qué síntoma es el que más le importa al paciente? ¿Qué síntoma es el que más nota que le están perjudicando? Y entonces tenemos que actuar más sobre ese síntoma que sobre los otros. La repercusión sobre las actividades cotidianas. Hay pacientes pues, que les gusta mucho pues, hacer deporte, pues a lo mejor tienen menos interés en tratarle el dolor que el cansancio, o darle un relajante, o a veces que das un relajante muscular. O sea, depende de lo que ese síntoma sea para el paciente y cómo repercuta en la actividad cotidiana, tenemos que ir actuando y tenemos que meter la medicación. Y la repercusión sobre la calidad de vida. Los tres parámetros van en consonancia. Siempre tenemos que ver qué es lo que el paciente percibe que le fastidia más en lo que es la realización de su actividad. Los síntomas que mejor responden a la farmacología, también lo ha comentado el doctor Belenguer, es el dolor, los problemas del sueño y las alteraciones del ánimo. Como vemos, la fatiga no tiene buena respuesta al tratamiento farmacológico. Nosotros, en rehabilitación, los fármacos de los que más echamos manos es la mitriptilina, que el nombre comercial más común es el triptizol, la ciclobenzaprina, que el nombre comercial más común es el Durelax, y el tramadol. El tramadol es un opioide menor. No utilizamos opioides mayores. O sea, todo lo que son ya mórficos más importantes no solemos dar tramadol. Lo que sí que se hace muchas veces es asociar tramadol a otros medicamentos, como puede ser el metamizol o el paracetamol. Pero como analgésicos no damos mucho más. Pero también, aparte de darle la medicación, no la damos tampoco al tuntún, sino que hay que tener una serie de ideas claras a la hora de dar la medicación. No cogemos el talonario de recetas y empiezas a prescribir. El médico y el paciente tienen que compartir los mismos objetivos. No podemos pensar nosotros que queremos solucionar uno de los problemas y el paciente tener más interés en que se le solucionen otros. Tenemos que compartir los mismos objetivos. La meta del tratamiento es reducir los síntomas. No vamos a quitar, no los vamos a curar. La persona que piense que va a curar una fibromialgia va a fracasar desde el primer momento. Vamos a intentar ayudar a que ese paciente pueda llevar una vida con las actividades de la vida diaria lo más ampliamente posibles, pero nunca vamos a curarlo.
La persona que intente prescribir un tratamiento con el ánimo de curar, el fracaso lo tiene asegurado desde el primer momento. Y como comentaba antes, siempre se parten de dosis bajitas y se van aumentando. Y siempre intentando no llegar a la dosis límite, y es mejor dar 2 o 3 medicamentos que se puedan compaginar que dar uno a altas dosis. Porque así evitamos también, cada medicamento tiene una forma de metabolización y es menos perjudicial a la hora de dar tratamientos prolongados, porque no hay que olvidar que estas patologías son crónicas. Y luego ya tenemos las estrategias no farmacológicas. Tenemos 3 pilares: la rehabilitación, las terapias cognitivas y la educación del paciente. En cuanto a la rehabilitación, pues básicamente cuando uno piensa en rehabilitación se nos viene en mente lo que es fisioterapia. Dentro de fisioterapia, creo que en la jornada anterior ya se estuvo hablando de varias técnicas de fisioterapia. Hay muchas. Por ejemplo, podemos empezar hablando de la termoterapia. La termoterapia es calor. Calor pues, puede ser superficial, puede ser profundo. El calor va bien, porque normalmente se suelen asociar contracturas musculares, que va muy bien el calor. Se suele asociar algún tipo de rigidez articular, también va bien el calor. ¿Qué tipo de calor? Da lo mismo, no hace falta comprarse un gran aparato. El calor lo podemos utilizar, pues una modilla eléctrica, las lamparitas de infrarrojo se pueden conseguir en cualquier tienda de iluminación. Calentar una toalla con una plancha y aplicarla en esa zona que está molestando. No hay que hacer grandes desembolsos de dinero para tener calor, para tener un poquito de calor. Esto nos va a mejorar ¿cuánto? En la manera en que este síntoma esté perjudicando al paciente. Eso no se puede controlar. La electroterapia, las chispas. ¿Qué chispas son mejores? Hay muchas, interferenciales, TENS, diadinámicas. Hay muchas corrientes. Corrientes analgésicas son las que más se aplicarían a este tipo de patologías. El TENS es de lo más analgésico de lo que tenemos. Entonces sería más aplicar TENS que otro tipo de tratamientos. Tenemos la hidrocinесiterapia, ejercicio dentro del agua. Eso es maravilloso y estupendo. Hacer ejercicios, ir a la piscina, moverse dentro del agua. Como decía también el doctor Belenguer, la natación va muy bien, pero también caemos ahí muchas veces en un error, y es que mandamos a todo el mundo a nadar. Y hay veces que nos encontramos con una persona de 50 años que no le gusta nadar, que no sabe nadar, y entonces a esa persona la vamos a perjudicar más que la vamos a ayudar, porque cuando metes a una persona que no sabe nadar en la piscina, lo primero es que levanta la cabeza y saca el culete, y hace un arco en todo lo que es la espalda, que acaba con cervicalgia, lumbalgia y todas las raquialgias que se puedan imaginar. Entonces hay que ser conscientes de la persona que tenemos delante y no generalizar los tratamientos. Y luego tenemos la cinesiterapia. La cinesiterapia es el ejercicio. Publicaciones sobre ejercicio asociado a fibromialgia hay todos los que queramos sacar. Y todos concluyen que es el ejercicio aeróbico lo que mejor va a ayudarnos en la fibromialgia y en la fatiga crónica. El ejercicio aeróbico el ejercicio aeróbico, que son ejercicios de larga duración y de baja intensidad. El ejercicio lo podemos hacer en las clínicas de rehabilitación o en cualquier tipo de gimnasio, pero tenemos que tener en cuenta que esto es una enfermedad crónica y a la larga el acudir siempre a rehabilitación, el acudir siempre a un gimnasio, eso cansa. Entonces es mucho más placentero y tiene muchas más probabilidades de que esos ejercicios se prolonguen en el tiempo el hacer actividades al aire libre. Lo que sí, y además de las actividades, pues puede ser, no sé, correr, pero correr moderadamente, no lanzarse a hacer kilómetros. Va muy bien el caminar un poquito a prisa, porque hay que tener en cuenta que tenemos que plantearnos que tenemos que hacer un programa de ejercicio realista. Tenemos que valorar las necesidades que tiene el paciente en ese momento y el estado físico del paciente en ese momento, porque esto no es una constante, sino que la clínica va subiendo y va bajando.
Entonces tenemos que valorar en qué momento podemos hacer unos ejercicios un poquito más agresivos o menos agresivos. Y luego también el programa tiene que ser abierto por lo mismo, porque la clínica no es siempre la misma. Tendremos que ir modificando y tendremos que ir añadiendo ejercicios. Dentro de los ejercicios aeróbicos tiene cabida todo, desde los que se hacen al aire libre, como hemos estado diciendo, como los que se hacen en los gimnasios, tanto abiertos como de rehabilitación, pero también hay actividades de ocio que se pueden meter en el ejercicio aeróbico. Actividades domésticas también están incluidas dentro del ejercicio aeróbico. Y también el trabajo, actividades laborales, también pueden encuadrarse dentro del ejercicio aeróbico. Además, hay una faceta que cuando tú haces alguna actividad y esa actividad te reporta algún efecto, tiene mucha mejor consecuencia que las cosas que se hacen con una esperanza un tanto inexacta. Cuando haces un trabajo, por ejemplo, que quieras hacer, tengas problemas a nivel de las manos, y a lo mejor te dicen, oye, pues mira, intenta hacer puzzles, intentas hacer, jugar con las cartas, con crucecitas, escribir, dibujar. Eso va muy bien, pero ¿por qué no haces otra actividad, por ejemplo, hacer collares y luego los vendes? ¿Por qué no pintas y luego pues en alguna asociación y eso exponer los cuadros? Cualquier tipo de actividad, por muy de ocio que sea, cuando luego hay una trascendencia, pues a lo mejor económica, aunque sea un poquito de dinero o de reconocimiento a nivel de la gente, tiene mucho más efecto que cuando las haces y luego lo que has estado haciendo se queda en casa. El ejercicio aeróbico también conlleva otra cosa, que mejora el estado físico, obviamente, pero también repercute en que el paciente tiene la sensación subjetiva, obviamente, de que mejora el control de los síntomas, no ya el estado físico, sino el control de los síntomas. Y eso también es muy importante, porque por lo que decíamos antes, de que el paciente con una enfermedad crónica, con una fibromialgia, con una fatiga crónica, debe de tener la sensación de que él controla al síntoma, no que los síntomas lo controlan a él. Eso es importante, porque es lo que hablábamos de tener las riendas de tu vida. Tú sabes que puedes hacer las cosas. Y para eso también es importante lo que comentaba antes, la información. ¿Cuál es la clave del éxito del ejercicio aeróbico? Uy, me he pasado. Programar las actividades. No las puedes hacer al tuntún, sino tú tienes que hacer un programa de actividades y cada día ir desarrollándote lo que toca. Y luego evitar la sobrecarga. Por hacer más ejercicio no vamos a estar mejor. Seguramente vamos a estar peor. Los ejercicios, no buscamos ser musculitos, no queremos tonificar la musculatura e ir por ahí paseando y luciendo músculos, ni bíceps, ni nada. Lo único que buscamos con el ejercicio es vivir, estar mejor, porque además hay una frase que me gusta mucho y es que el mejor alimento es el movimiento. El movimiento es lo que más nos va a mejorar el dolor. Cosas que nos pueden ayudar a lo que estábamos hablando sobre planificar el ejercicio aeróbico. Primero, obviamente, valorar el estado físico del paciente y adaptar el ejercicio a la forma que tiene. El programa debe ser individualizado. Habrá momentos en que el paciente estará más afectado, tendrá más dolor, o a lo mejor no tiene más dolor, pero sí que está en un estado pues más bajo anímicamente. Entonces hay que actuar sobre ese tipo de paciente, porque a lo mejor él le gusta, su estado no es para que no le apetece irse por ahí a andar. A lo mejor es más para provocar, hacerle una serie de ejercicios más en domicilio y luego cuando ya se sienta más animado, que salga a andar. Ejercicio hay que hacer siempre. ¿De acuerdo? Iniciar los ejercicios con un programa de baja intensidad. Si el paciente no está acostumbrado a hacer ejercicio, el primer día no le vas a poner que haga, pues no sé, que se vaya a pasear 5 kilómetros.
Y luego también hay que hacer hincapié en una cosa que puede parecer una tontería, pero yo sí que he tenido algunos pacientes que les ha pegado un susto, que si han ido a andar, les dices, pues puede caminar media hora. Entonces se van a caminar media hora, pero luego no cuentan que tienen media hora de vuelta. Entonces ha de ser una forma progresiva y según lo vayan tolerando ir aumentando la distancia, que no sería el primero que luego tienen que ir a buscarlo para volver a casa. El control del dolor. Se ha visto de que aquellos pacientes que el control del dolor lo tienen más, el dolor lo tienen más controlado, tienen mejor respuesta al ejercicio físico. Por eso, que no nos gusta tomar pastillitas, pero de vez en cuando pues es necesario tomar alguna pastillita para empezar a hacer el ejercicio físico. El tratamiento farmacológico en la fibromialgia, en la fatiga crónica sobre todo, es más como, digamos, una medida secundaria para para realizar el objetivo principal, que es movernos y hacer ejercicio. Supervisión de los ejercicios hacia su conocimiento. Siempre es bueno que haya una persona, puede ser un médico rehabilitador, puede ser un fisioterapeuta, puede ser algún profesional de medicina deportiva, alguien que te controle los ejercicios para que te vaya dando las pautas, hasta que el paciente pueda aprender a hacer esos ejercicios y sepa pautarlos. De esa manera, el mismo paciente sabe hasta dónde puede llegar, ¿eh? Y es un factor pedagógico también muy, muy importante en este tipo de patología. Hay que hacer una planificación a largo plazo. No te puedes decir de un día para otro. La planificación tiene que ser a largo plazo, porque si no te pierdes. Y luego, las actividades tienen que ser agradables y fáciles de realizar. Lo que no se hace a gusto, no se hace. Si queremos que los pacientes mantengan su actividad física, tienen que ser actividades que les gusten. Entonces conseguiremos que tengan un mayor apego a hacer ese ejercicio. Si les gusta, ahí con el ejercicio físico, yo he estado diciendo antes que es mejor hacerlos al aire libre, pero a lo mejor hay pacientes que no les gusta hacer las cosas al aire libre, prefieren estar en un gimnasio. Pues entonces pautaremos ejercicio para hacer en un gimnasio. A pesar de que el acudir a un gimnasio todos los días eso a lo mejor es un poquito más problemático y es más llevadero hacer ejercicios al aire libre. Y ojo con el dolor post ejercicio, porque ese también es un problema. Cuando uno se pasa haciendo el ejercicio, habitualmente tiene dolor, agujeta o más dolor que las agujetas. Entonces, lo que hay que hacer es no disminuir la frecuencia del ejercicio, hay que continuar haciendo ejercicio. Lo que disminuiremos es la duración del ejercicio y disminuiremos la frecuencia del ejercicio, pero no hay que reducir la frecuencia. Hacemos menos intensidad, menos duración, pero no la frecuencia. Y lo mismo, si un día estamos mal y no podemos hacer mucho ejercicio, si estamos acostumbrados a hacer media hora, una hora, un día estamos mal y hacemos un cuarto de hora, al día siguiente no vamos a hacer hora y media ni 2 horas. Si estamos acostumbrados, nuestra tabla de ejercicios es de hacer media hora todos los días, al día siguiente haremos media hora. No vamos a hacer hora y media. Con el ejercicio aeróbico, el que sea, da lo mismo el tipo de ejercicio que hagamos. Pasear, tai chi, bicicleta, bailar, nadar, yoga, da lo mismo, cualquiera sirve. Sin embargo, podemos destacar el paseo. El paseo es una actividad aeróbica que se hace con mayor frecuencia. Es fácil de realizar porque no necesitas un equipamiento adicional, es barato. Y es la actividad aeróbica que con mayor probabilidad se va a mantener durante el tiempo. Lo que es el tai chi, lo que es el baile, pues hay veces tienen mayor probabilidad de que se abandone a lo largo del tiempo. Pero el paseo no. El paseo es una de las actividades que más duración tienen. Luego también habrá temporadas en que los pacientes tienen más fuerza, se encuentran mejor. Entonces siempre se puede añadir un poquito de resistencia a los ejercicios, se pueden hacer ejercicios con bandas elásticas, con pesitas pequeñas.
ejercicios que puedan mejorar un poquito más el tono de la musculatura. ¿Perdón? Otro de los pilares que tenemos en las técnicas no farmacológicas son las terapias cognitivas. Te metes en Google y hay 200.000. Terapias de control del estrés, terapias de relajación, hay muchas. Sin embargo, lo que se ha visto en las diferentes publicaciones que hay es que la terapia cognitivo-conductual y el mindfulness son las que tienen mayor evidencia de que nos van a ayudar, sobre todo la terapia ocupacional, que tiene unos objetivos bastante claros. Ayudar a los pacientes a comprender los efectos que sus ideas, creencias, expectativas y conducta tienen sobre sus síntomas. Es información lo que estamos obteniendo. Nos están ayudando a comprender lo que nos está pasando y las ideas que nosotros pensamos, porque muchas veces son ideas que las tenemos preconcebidas, cómo pueden influir en esta evolución. Enfatizar el papel fundamental que tiene el propio paciente para controlar sus síntomas también. Nosotros tenemos un papel muy importante y tenemos que llevarlo a cabo, porque tenemos que llevar las riendas de nuestra vida. Enseñar estrategias de reestructuración cognitiva enfocadas a modificar pensamientos negativos como el catastrofismo. Otro de los factores que hay muy arraigados es el catastrofismo. Ser pesimistas, ser negativos, verlo todo negro. Entonces, cambiar esa perspectiva, porque se puede cambiar, que eso es lo bueno, que son aspectos que se pueden cambiar con ayuda del psicólogo, con ayuda del entrenador, del fisioterapeuta, del médico rehabilitador. Son posturas que se pueden cambiar. Promover la sustitución de las estrategias de afrontamiento inadecuadas. Vamos a ver cómo, ante una situación en que estamos muy cansados, en una situación que tenemos mucho dolor, cómo lo podemos afrontar. Y en estos momentos ya no estoy hablando de las pastillitas. Las pastillitas es un medio para empezar a hacer todo lo demás. Pero ahora estamos hablando de la actitud del paciente ante la vida, de cómo hacer ejercicio aeróbico para mejorar tanto la situación física como las sensaciones positivas que uno puede tener. También hay otra terapia, que es una estrategia, que es la de cambiar el foco de nuestra atención de un sitio a otro. Es la técnica de despistaje, digamos, ¿no? Entonces, cuando una persona está enfocando su atención hacia una determinada cosa, pierde o disminuye la atención que tiene sobre otra. Entonces, empezar a hacer algo agradable, que nos guste, que nos absorba, eso hace también que tengamos menos percepción del dolor o de la fatiga que estamos teniendo. Es una de las terapias también que se puede utilizar para mejorar la calidad de vida. Y el último pilar es la educación del paciente. Y aquí pues quería mencionar a Rafael Torres Cueco. Rafael Torres Cueco es un fisioterapeuta, profesor de la Facultad de Fisioterapia de aquí de la Universidad, que junto con otros dos investigadores, Battle y Moseley, creo que se pronuncia, han desarrollado una serie de conductas que nos ayudan a crear una serie de respuestas, una serie de actuaciones ante aquellas situaciones o aquellas actividades que pueden influir en el dolor. Entonces, han escrito un libro que está muy bien, a mí me gusta mucho, se llama Explicando el dolor, que te ayuda, te hace replantearte las cosas y te hace analizar lo que tú piensas de lo que te ha sucedido ese día y cómo lo puntúas, si es positivo o si es negativo. Y entonces te hace analizar las cosas y de esa manera te hace también que puedas para el día siguiente, reeducar las cosas que has hecho. Es un libro que es muy, muy interesante y está muy bien. En el libro nos habla de conductas, conductas que nos pueden ayudar, pues podemos influir en la calidad de la propia vida. O sea, son ideas que te lanzan para que tú te des cuenta de que lo puedes hacer. Tener control de tu vida y de sus opciones de tratamiento. Contar con el apoyo médico y familiar, eso es importante, porque una persona sola no lo va a poder llevar adelante. Poseer un sistema de creencias fuerte.
tener y usar el sentido del humor, por lo que estábamos comentando, lo de la risoterapia. La risoterapia es una técnica que yo me acuerdo, hay un libro también que es Historia de la rehabilitación, que habían sitios, habían pues, ¿cómo se dice esto? Bueno, habían centros donde se hacían técnicas y uno de esos era la risoterapia. Y la gente se ponía a reír, y la gente mejoraba, salía mucho mejor. O sea, y esas técnicas pues, son del principio del siglo XX. Y ya se daba, y tenían buenos resultados. Lo que pasa es que se ve que son modas que han perdido, porque ahora parece a lo mejor un poco ridículo que pongamos aquí un montón de gente y empezamos a reírnos, y a modular la forma de reírse y todo eso, pero que son técnicas que son efectivas. Y hacer el ejercicio apropiado. Esto nos ayuda a afrontar los problemas que tenemos delante, porque hay dos formas de afrontarlo. Positivo, una forma de afrontamiento activa y una forma de afrontamiento pasiva. Las formas de afrontamiento activa pues es buscar una mejor comprensión del problema y combinarla con valentía y honestidad. Explorar diferentes formas de moverse y de hacer las cosas. Porque no hay solamente una forma de moverse, puedes hacer las cosas de diferente manera. Puedes partir para hacer movimientos de diferentes posiciones y entonces tener menos limitación a la hora de realizar esa actividad que quieres hacer. Explorar los límites del dolor. Seguramente no lo vamos a poder evitar de todo, pero tampoco nos tenemos que pelear con él. Tenemos que manejarlo, tampoco es sufrirlo, es manejarlo. Las técnicas son para manejar el dolor, no, ni para eliminarlo ni para sufrirlo, es manejarlo y de esa manera poder tener una mejor calidad de vida. Hay que ser positivo, por lo que estábamos comentando, hacer planes, hacer metas pequeñas, alcanzables, ir poco a poco. Lo ideal es hacer pequeñas metas y que sean, que sepamos seguramente que las vamos a poder conseguir o que tengamos pocas dudas. Cuando tú te planteas hacer una meta con un objetivo tremendo, la probabilidad de que no lo alcances es muy grande. Es mejor hacer pequeñas metas y poquito a poquito al final tendrás lo que te has conseguido, lo que estamos haciendo de hacer planificaciones a largo plazo. Al final lo conseguiremos, pero nuestro objetivo no tiene que ser aquel, ha de ser el día a día, haciéndonos pequeñas metas y cada día las seguimos consiguiendo. Y establecer metas mayores y a largo plazo y sobre todo ser pacientes. No se consigue hacer las cosas de un día para otro. Nadie nace sabiendo. Es el día a día y cada día un poquito más. Y habrá días que seguramente recularemos. Pero no nos tenemos que quedar con eso, sino que nos tenemos que quedar con que tenemos una vida por delante y poco a poco vamos a ir haciendo las cosas. Y ahí entre todos lo vamos a conseguir. Las pasivas, evitar la actividad. Así como cualquier cosa que pueda ocasionar dolor. Dolor sabemos que vamos a tener, ¿no? Pero no vamos a evitarlo. Vamos a torearlo. No hacer nada, eso es horroroso. Descansar, esperar a que algo cambie. Creer que la persona adecuada lo cambiará. Vendrá alguien y lo cambiará. Pero hoy resulta que la persona adecuada para hacer los cambios es uno mismo. O sea, como esperemos a que alguien venga a cambiar la situación que tenemos, lo tenemos perdido. También hablar un poquito de los trastornos del sueño, porque los trastornos del sueño son muy frecuentes. Hay un 90% de los pacientes que tienen trastornos del sueño lo califican como ligero y poco reparador. Entonces, cuando se ha visto que el trastorno del sueño mejora, los pacientes perciben que al día siguiente la sensación de cansancio es menor y que la forma física también es mucho mejor que el día de antes. Los trastornos del sueño también se pueden abordar de dos formas. El primer abordaje, los trastornos del sueño se relacionan con la intensidad del dolor, el estado de ánimo y la sensación de bienestar. Cuando mejora el sueño, todos estos parámetros mejoran. Entonces, como decía, hay dos intervenciones, la farmacológica y la no farmacológica. Aquí lo primero que vamos a hacer es la intervención no farmacológica. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a intentar educar a los pacientes en las medidas básicas de higiene del sueño, para de esa forma mejorar
o regularizar el ritmo circadiano sueño-vigilia. Y luego evitar también los hábitos de sueño defectuosos, que son muy frecuentes. Si queremos dar algún tipo de medicación, lo único que va a hacer va a mejorar un poco el ánimo, la calidad del sueño es la amitriptilina y la benzociclobenzapina. ¿Cómo mejorar, cómo variar estos hábitos del sueño? Son unas medidas muy básicas. Tener un hábito de sueño regular. Eso quiere decir que acostarnos más o menos a la misma hora y levantarnos más o menos a la misma hora. Da lo mismo que sean vacaciones, que sea un día entre semana, que sea un día normal. Mantener siempre el mismo horario. Evitar cafeína y alcohol unas horas antes de acostarse. Adaptar el horario del ejercicio. No ponernos a hacer ejercicio a última hora cuando nos vamos a ir a dormir. Evitar dormir durante el día. La siesta está muy bien, pero que no sea más de una hora, que sea cortita. Reservar la cama para dormir, no ponernos a leer, no ponernos a utilizar el ordenador, a ver la televisión. La cama es para dormir. Todas esas cosas en el sofá o en el sillón. Mantener el dormitorio oscuro, en silencio y con una temperatura agradable. Evitar líquidos y comidas picantes antes de irse a la cama. Desconectar antes de acostarse. O sea, no estar trabajando hasta última hora, dejar un tiempo de relax, oír música, leer un poquito, pero no en la cama. Todo eso mejora la calidad del sueño. El cansancio y la fatiga. Lo que se ha visto que puede mejorar es el ejercicio aeróbico y la terapia cognitivo-conductual. Es lo único que puede influir algo en la fatiga crónica. Ni medicación ni nada más. Solamente ejercicio y la terapia cognitivo-conductual. Esto es un dibujo que aparece en muchos sitios, cada uno lo va modificando a su libre albedrío. Yo lo he cogido del libro de Rafael Torres Cueco, que también está modificado del original. Entonces, aquí cuando un paciente... Cuando un paciente al final lo aprenderé. Cuando un paciente le hacen un diagnóstico de una fibromialgia o fatiga crónica, llega un momento en que tiene que tomar una decisión. Ese momento es clave. ¿Hacia dónde quiere dirigir sus pasos? ¿Hacia el ejercicio físico, hacia un entrenamiento, hacia vivir, tener buen humor y con ello tener una vida agradable? ¿O va a elegir el camino del aislamiento, descansar, reposo, evitar el dolor, la depresión? Todo eso es un bucle que nunca tiene fin. Y cuando el paciente que elige ese camino lo tiene muy difícil para salir de él. Y en resumen, de la charla serían dos cosas. Vamos a pasear, porque casi toda la charla ha ido orientada a que hay que hacer ejercicio aeróbico, es lo fundamental y lo que más nos va a ayudar. El ejercicio aeróbico es moverse, pasear, nadar, ir a bailar. Si es con más gente, mejor, porque siempre hay alguien que en los momentos de caimiento siempre hay otro que tira. Y entonces es mucho mejor que estar solo. Y que la vida sigue. Y que en nuestro medio tenemos a mucha gente a nuestro alrededor que nos va a ayudar. Y los médicos, compañeros, seguro que estamos todos ahí apoyando el hombro para echar un cable. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es no hacer mucho caso a la información que aparece en las publicaciones, porque hay muchas veces que son cosas erróneas. Y simplemente por ser gente que son conocidos, ya todo el mundo creemos que tenemos lo mismo, o la terapia que le ha ido a esta persona le ha ido bien y a mí me va a ir genial, porque hay mucha información que es errónea y no es cierta, ¿no? Que además va con buscando otra serie de cosas. Y con esto, pues, nada más. Luego, si hay dudas y eso... Gracias.